Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la entrevista que hemos tenido sobre el sector de la peluquería y los centros de belleza. La hemos tenido con José Luis Azañón, que es el propietario de la peluquería Rizos y portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA de las Peluquerías y Centros de Estética en Mundo Emprende, en Es Radio. Te lo cuento. Pues como ya sabéis, amigos, esas entrevistas de portada en Mundo Emprende, ese programa líder de emprendimiento en la radio española, más de 150.000 espectadores de 7 a 8 de la mañana los domingos, estáis todos invitados en Es Radio, pues entrevistamos a, como decía, José Luis Azañón, que es el presidente o el portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA de las Peluquerías y los Centros de Estética. Y además lo entrevistábamos justo antes de que terminara ese Consejo de Ministros en el que se aprobarían las ayudas directas para diferentes sectores. Y que, como ya sabéis, si seguís este canal, pues sorprendentemente las peluquerías y los centros de estética han quedado fuera de las ayudas directas. Claro, en esta entrevista él nos decía la necesidad que tenía el sector de ayudas, de que se fijaran en ellos, de la poca fuerza que pueden tener como lobby dentro de, bueno, pues de los actores económicos, porque nos hablaban de que es un tejido muy pequeñito, muy capilar, en el que no hay grandes empresas, en la que los sindicatos ni siquiera ponen sus ojos. Bueno, pues nos hablaba de eso y bueno, pues minutos después se sabía que efectivamente tenía razón. Es que no se tiene en cuenta ni las peluquerías ni los centros estéticos. Los han dejado fuera de las ayudas directas. Y bueno, pues desde aquí hacemos fuerza y seguiremos haciendo fuerza para que esa situación cambie y este colectivo pues reciba el reconocimiento que se merece y las ayudas que necesita. ¿Y qué es lo que ellos piden fundamentalmente? Bueno, pues es recuperar ese IVA que ya tenían, ese IVA reducido, que en la anterior crisis pues se lo subieron al normal, pues porque estaban en crisis. Lo comentamos en la entrevista, esa manía de subir los impuestos cuando hay crisis, que es al revés, que hay que bajar los impuestos cuando hay crisis. Bueno, pues en ese momento les subieron el IVA, al porcentaje normal del 21%, y desde entonces pues siguen con ese IVA. Otros sectores que tienen más fuerza, más lobby, han conseguido reducirlo, como bueno, pues estamos hablando de los cines, la cultura, etcétera, etcétera, las floristerías, pero sin embargo la estética y la belleza no ha conseguido reducir ese IVA, cuando todos los partidos políticos del arco parlamentario en su día estaban a favor, unos porque estaban en la oposición y otros porque cuando estaban en el gobierno no, pero ahora que están en la oposición sí que quieren que se reduzca el IVA para estos centros de estética y peluquería. Bueno, pues esta plataforma pide esa reducción del IVA. Ahora se van a tener que poner a las pilas para no solo eso, sino pedir que les metan dentro de las ayudas directas, que parece increíble que las peluquerías y los salones de estética no estén dentro de esa lista de epígrafes. Y bueno, pues tenemos esa entrevista, como os digo, unos minutos antes de que se aprobara en Consejo de Ministros las ayudas y bueno, pues todavía desconocíamos que además de tener ese IVA normal del 21%, no estar en el reducido como les correspondía, pues aparte de todo eso y además de lo mal que lo han pasado durante esta pandemia y lo siguen pasando y bueno, pues unas expectativas de recuperación a muy largo plazo, porque hay mucho miedo al contagio, lógicamente, aunque como bien nos decía, en ningún caso se ha producido un solo contagio dentro de una peluquería o un centro de estética. Bueno, pues lo que estaba por venir minutos después, que ya nos pilló fuera de antena, pues fue que además quedaban fuera de esas ayudas directas. Vamos con la entrevista. ¿Está visibilizado lo mucho que está afectando la pandemia al sector de la imagen personal? Porque es verdad que se habla de otros sectores, pero de las peluquerías. Se habló al principio porque parece ser que se incluyeron en aquel primer estado de emergencia, ¿no? Que tenían que abrir las peluquerías, pero a partir de ahí ya no hemos vuelto a hablar nada, ¿no?
Bueno, la verdad es que tenemos la desgracia de ser un sector pequeño en términos globales en la economía nacional. En el año 2019, vamos a ponerlo en un contexto estándar, el sector completo de la imagen personal facturó 4.000 millones de euros en toda España, lo que supone solo el 0,3% del PIB. Entonces, a nivel global somos un sector muy pequeño, además muy atomizado. Somos un sector en el que el 50% de los negocios solo tienen un trabajador que es el propio dueño del establecimiento y, por lo tanto, un autónomo. Suele ser autónomo, y el 80% de los establecimientos tienen menos de 3 trabajadores. No existen multinacionales, las pocas que existen de marcas conocidas crecen vía franquicia, con lo cual estamos hablando también de micropymes. Claro, y por tanto... Bueno, pero es muy parecido al resto de nuestro tejido empresarial. Quiero decir, nosotros tenemos mucha empresa pequeñita, incluso de autoempleo, pero bueno, también ese tipo de tejido empresarial es el que nos ha salvado en muchas situaciones del desabastecimiento y de otros problemas que han tenido en otros países, ¿no? Justo. Yo creo que la debilidad, en nuestro caso, la hacemos fortaleza. Pero de cara al hecho concreto que me preguntabas respecto a si se nos oye o no se nos oye, las características de nuestro sector hacen que seamos poco escuchados. No como otros sectores que quizá estén sufriendo incluso en menor medida los efectos de la pandemia y, sin embargo, se hable mucho más de ellos por la importancia que tienen y por el peso que tienen en la economía general. Nosotros, por desgracia, pues somos un sector que tampoco tenemos sindicalización porque no somos interesantes para los sindicatos al no haber grandes empresas que generen liberados sindicales y tenemos una voz pequeña. De hecho, la Alianza por la Bajada del IVA ha venido a paliar un poco este defecto sectorial que venimos arrastrando históricamente y ha aglutinado más del 90% del asociacionismo territorial de este país en una sola voz, y es afortunadamente lo que nos está salvando de claro, pues, intentar. Oye, para nuestra audiencia, ¿cómo ha afectado? Porque yo lo tengo claro, pero ¿cómo ha afectado esto del COVID a vuestro sector? Pues de una manera absolutamente devastadora. Nosotros tenéis que pensar que el 30% de nuestra facturación se basa en lo que es el servicio puramente higiénico-sanitario que prestamos como primera necesidad, y hay un 70% de la facturación que deviene en un servicio más de bienestar psicológico al ciudadano, de sentirnos guapos y guapas, ¿no? Claro, evidentemente esos generadores de este bienestar social han desaparecido. No existen las bodas, ni los banquetes, ni las comuniones, ni los bautizos, ni siquiera las reuniones sociales estándar de amigos, familiares, porque todos estamos con restricciones a la movilidad, con restricciones a los espacios de reunión, incluso en tu propio domicilio. Se ha impuesto el teletrabajo, con lo cual ni siquiera necesito ponerme guapo o guapa para acudir a mi puesto de trabajo. Entonces, en videoconferencia se puede engañar un poquito más. Efectivamente. Entonces, al final todo esto es la tormenta perfecta, unido al hecho en sí de que la pandemia viene aparejada con un distanciamiento social que en nuestro caso, en nuestro sector, es absolutamente imposible. Prestamos un servicio en el que necesitamos un contacto directo con el cliente. Todo ello ha hecho que evidentemente la gente limite mucho el acudir a nuestros establecimientos. Pensemos en todos esos eventos que se han suspendido, comuniones, bodas, quiero decir, todo eso también entiendo que eran momentos importantes para el sector, ¿no? En el que todos estos eventos provocaban pues un pico de demanda en esas estaciones donde se producen estos eventos y, bueno, como bien decías, cualquier evento social, ¿no? Oye, evidentemente. Hay miedo al contagio cuando hablamos de establecimientos que están abiertos al público, pero a mí me consta que se ha hecho un gran trabajo, ¿no? en el sector de la peluquería, como en tantos otros, para adaptarse a las medidas de seguridad que hay que tener y bueno, podemos decir que es seguro ir a la peluquería. Pues, Borja, mira, no solo un gran trabajo, sino una gran inversión que seguimos manteniendo todos los meses porque es algo que genera gasto recurrente. Pero fíjate, sí puede ser seguro. Llevamos un año con la pandemia y bueno, ni siquiera se ha podido demostrar un solo foco en toda España originario de un establecimiento de peluquería o de estética. Entonces, yo creo que hemos sido uno de los sectores ejemplares en el tratamiento de esas medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la máxima seguridad para clientes y empleados, y desde luego nos está generando también, evidentemente, unos costes extras de actividad que, unidos al descenso de facturación, pues vuelve a ser la tormenta perfecta. Claro, porque tú hablas de nuevos costes para adaptarse a esto de la seguridad, pero es que estamos hablando, tengo por aquí datos, de una caída de prácticamente el 40% de la facturación el año pasado.
Eso es la media, esa es la media. Sí, claro. Y si tenemos en cuenta que somos un sector eminentemente intensivo en mano de obra, donde más del 50% de los ingresos van a pagar costes laborales, claro. y como decíamos antes, el 50% de los establecimientos son de un autónomo que es propietario del local y que trabaja él solo, imaginemos que ese trabajador ve reducidos sus ingresos en un 40%, donde el 50% del coste es su mano de obra, es su salario. Esto es absolutamente insostenible. De hecho, la gran mayoría de esos 18.000 salones que han cerrado el año pasado, efectivamente son este tipo de establecimientos. Y esto es un drama social brutal, porque esa gente, desgraciadamente además, como bien sabes, se lleva muchos años hablando en España de la ley de segunda oportunidad que sigue sin existir. Y esa gente no, sigue sin existir. Tú ahora mismo vas a pedir un crédito a un banco y el banco no valora tu proyecto, valora la capacidad que tú tienes de devolver ese dinero, no la capacidad del proyecto en sí, sino la capacidad que tú tienes de devolverlo con avales. Entonces, imaginemos toda esta gente que ha tenido que cerrar sus establecimientos, si cuando pase toda esta crisis tiene intención de volver a abrir un negocio, podemos imaginar lo difícil que va a ser para ellos poder hacerlo. Y además, mira, ya no solo va a ser difícil para ellos, sino que lo mal que nos viene a nosotros que esta gente que ya tiene experiencia, que sabe cómo generar riqueza, cómo crear puestos de trabajo, no sea la que vayamos a poner al frente de los nuevos negocios que tienen que surgir sí o sí, porque si no nuestra economía no va a remontar. Estamos perdiendo una experiencia y un know-how imprescindible. Sin duda, sin duda. Y realmente en nuestro sector la situación es dramática. Yo creo que todos estamos empezando a ver en los buzones de nuestros domicilios servicios de peluquería a domicilio, y precisamente esto, que es una economía sumergida clarísima, es lo que está generando esta situación. Estamos retrasando este sector 50 años a la época previa a la democracia, cuando los servicios de peluquería se prestaban en domicilios de personas particulares en la gran mayoría. Y te ibas a la casa de tu prima a cortar el pelo, por decir algo. ¿Qué estimación tenéis para este año? ¿Creéis que va a haber una remontada importante en vuestro sector o no lo veis claro? No, desgraciadamente tenemos claro que no la va a haber. O sea, lo tenéis claro que no. Claro. Sí, no, porque evidentemente que hasta que el ciudadano de a pie no pueda recuperar su tipo de vida normal, el sector no se va a empezar a recuperar poco a poco, porque, como decimos, los grandes motores son los que son de nuestra actividad, y las características de nuestro servicio del contacto físico van directamente en contra de la pandemia. Entonces, hasta que esta pandemia no desaparezca y la gente pueda recuperar su ritmo de vida estándar normal como teníamos previo a la aparición de este dichoso bicho, pues es que nuestro sector es imposible materialmente que se recupere. Nuestro sector no vive del turismo, o vive escasamente del turismo, es muy residual la facturación que te genera el turismo. Nuestro sector vive del ciudadano de a pie, del español de a pie, de los barrios. Y somos un sector de primera necesidad eminentemente, que utilizamos todos los ciudadanos, acabamos yendo X veces a un salón de peluquería del año. No hay nadie, o casi nadie, que no acuda al menos. Se ha visto también en la pandemia. Yo no he visto más greñas en mi vida que durante la pandemia. Es decir, que la gente no ha sido, en muchos casos, pues te tenías que apañar en casa, me refiero a la época de confinamiento, ¿no? Y bueno, claramente es un servicio imprescindible. Sí, nosotros ahora en todos los salones de peluquería vemos todos los días dos fenómenos. Uno, el de la señora que se ha intentado hacer su color en casa y le ha salido mal comprando productos por internet porque tiene miedo a acudir a un salón de peluquería y lo intenta en casa, y esto pues realmente no es tan fácil de hacerlo, y vemos auténticos destrozos que aparecen en nuestros salones de peluquería que luego es más difícil de arreglar sinceramente. Claro. Y luego vemos otro fenómeno también muy curioso, que es la señora que viene a hacerse, comúnmente lo conoce el ciudadano, la raya, a hacerse el color, y viene con un palmo de raya, que realmente no puedes hacer la raya, le tienes que hacer el cabello entero, y eso significa que lleva sin acudir a un establecimiento de peluquería meses. Entonces, estos dos fenómenos que van inherentes a las características de esta pandemia... Además, yo creo que nadie tiene duda de que el sector es un sector principal y necesario. Vosotros, una de las medidas urgentes que además llevas tú como portavoz es la reducción del IVA y pasar a ese tipo reducido, ¿no?
Bueno, realmente a nosotros no nos gusta hablar de reducción de IVA, nos gusta hablar de recuperación del tipo de IVA reducido como sector de primera necesidad. Porque lo teníais anteriormente, claro. Efectivamente. En septiembre de 2012, con gobierno de Mariano Rajoy y siendo Cristóbal Montoro ministro, se hizo una subida generalizada de tipos. El tipo general pasó del 18 al 21 y el reducido del 8 al 10. Y a una serie de sectores que estaban en tipo reducido se les cambió a tipo general, con la excusa de que estábamos en una situación de crisis económica global que necesitaba recaudar más el Estado. Esto pasó con la cultura, el famoso IVA cultural. A mí me encanta ese concepto. Como estamos en crisis, subimos impuestos. Es al revés. Hay que hacerlo al revés. Nada, pues sí, pero eso parece que en primero de la Universidad de Económicas quien nos dirige no. Pero además ni unos ni otros. La primera solución es subir impuestos. Dios mío de mi vida. Totalmente. Entonces nosotros ahí sufrimos esa subida de 13 puntos del 8% que teníamos como sector de primera necesidad, por tanto, al que se nos aplicaba el tipo de IVA reducido, se nos subió al 21 de golpe. Nosotros, evidentemente, como en España, además, estamos obligados a poner el precio final incluido impuestos, no como en otros países de Europa, en el momento en que un establecimiento de peluquería quiso aplicar esos 13 puntos directamente a precio, su clientela se vio tremendamente reducida. De hecho, se generó una crisis en el sector que cerraron en 4 años 8.000 salones, precisamente por esta imposibilidad de repercutir esos 13 puntos de IVA. Al final lo que provocó fue que se repercutieran 5 o 6 puntos de esos 13, reducir el margen, por tanto, de explotación y aún precarizar más un sector que ya de por sí no era precisamente un sector con márgenes excesivamente altos. Entonces, esta situación tan dantesca es la que llevamos arrastrando desde el año 2012. En todos estos años, sectores, como tú bien decías antes, con mayor voz y más potentes a nivel y más importantes en la economía nacional, han ido recuperando su tipo de IVA reducido, como el IVA cultural, que ha vuelto al 10%, las floristerías también han vuelto al 10%, pero peluquería sigue en su tipo al 21%. Entonces, nosotros lo que queremos es una restitución del tipo de IVA al tipo reducido, ya que se nos considera desde el principio de esta pandemia incluso como un servicio esencial. Además lo hicieron, o sea que... Oye, y para esto habéis convocado, tengo por aquí una movilización el 22 de marzo. Bueno, ya hemos convocado manifestaciones y movilizaciones desde el mes de agosto del año pasado y sobre todo hemos creado una modalidad muy concreta, porque esto es un problema generalizado a nivel nacional, de manifestaciones o micromanifestaciones, respetando las medidas de seguridad, por supuestísimo, que nos han llevado a hacer una concentración en 77 ciudades en el mes de enero. Y ahora, para el 22 de marzo, este número sube hasta casi las 100 ciudades de España que van a manifestarse en sitios emblemáticos de cada una de esas ciudades reclamando la restitución del tipo de IVA reducido a nuestro gobierno. Se produce la paradoja de que ahora mismo esta medida está siendo apoyada por prácticamente todos los partidos de derechas y verbalmente por alguno de izquierdas, y el Partido Socialista, que precisamente cuando era partido de la oposición en abril de 2018... criticaba la subida. Claro, eso es. De hecho, firmó una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados para restituir el tipo de IVA reducido a nuestro sector en abril. Y bueno, pues ahora efectivamente se nos oídos sordos. Pues oye, José Luis, desde aquí todo nuestro apoyo, desde Mundo Emprende y de todos los emprendedores, que tengáis muchísimo éxito con esta reivindicación. A mí todo lo que sea bajar impuestos y bueno, en este caso además impuestos indirectos me parece pues algo muy interesante y bueno, que a ver si conseguimos que consigáis esa, que sería una de las mejores ayudas que pueden dar al sector, además de otras que también hacen falta. Esas ayudas directas son fundamentales para todos los negocios, pero que aquí, bueno, pues se puede hacer algo tan fácil como es coger ese tipo de IVA, reducirlo y bueno, pues ya os estarían dando un poquito de balón de oxígeno para poder afrontar esto que ya hemos pasado, pero fundamentalmente lo que os queda todavía por pasar y lo que nos queda a todos por pasar. Muchísimas gracias, José Luis. Pues gracias a vosotros, Borja, por darnos voz. Así que, como veis, amigos, cuando uno cree que la cosa no puede ir a peor, pues va a peor, y ese sector de la peluquería y de la estética se queda sin ayudas directas porque su CENAE no está dentro de esas actividades que lo pueden solicitar. Desde aquí vamos a presionar y yo espero que para cuando estéis viendo este vídeo ya lo hayamos podido solucionar y bueno, pues el gobierno haya rectificado y haya incluido este epígrafe y otros tantos que se han dejado fuera dentro de ese listado,
o bueno, pues como decía en el vídeo justo después de las ayudas, que quiten el listado y que cualquier autónomo o empresa que se haya visto en esas condiciones de reducción de facturación, pues lo pueda solicitar. ¿Por qué no? No hay sectores que sean mejores o peores. Al final hay personas detrás que necesitan ayuda para mantener sus negocios abiertos. Así que ya veis, pedían la reducción del IVA contando con que tendrían parte de ayudas directas, ni reducción de IVA por ahora, ni ayudas directas. Así que, en fin, nos tocará seguir peleando todas estas cosas que son fundamentales para nuestro tejido empresarial. Y te voy a pedir algo que nos va a ayudar en la lucha, que es simplemente que te suscribas, a este canal del emprendimiento, que aceptes las notificaciones y, bueno, pues si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.